Pues, compañeros, compañeras, creemos que con Andrés Manuel López Obrador no nada más es un éxito, un triunfo del pueblo mexicano y de las izquierdas. Tiene que ser un triunfo de todos los países de América Latina y el Caribe y todos los pueblos revolucionarios del mundo. Nuestro presidente electo, después de 2 megafraudes, se propone, y así lo ha dicho, realizar una 4ª transformación de la República. Se dice fácil, pero significa hacer una revolución profunda, radical, en todos los órdenes, dejando de lado las instituciones neoliberales que nos fueron impuestas por más de 36 años por los gobiernos de la derecha. Él mismo ha señalado que quiere hacer un cambio radical y lo dice muy claro. Ser radical es ir a la raíz, no un cambio cosmético, no un cambio por encimita. Se tiene que hacer una transformación, y lo ha dicho, bajo una revolución pacífica. Porque sí es cierto que México ha tenido 3 grandes transformaciones, todas con un costo muy sangriento. La Revolución de Independencia arranca en 1810 y fue hasta el 1821 que se logró concretar. Pero la lucha no paró hasta Porfirio Díaz. Verdaderamente fueron 50 años que nos tocó consolidarla. La Revolución de Reforma arranca con la Revolución de Ayutla de Juan Álvarez en el 53 y no se terminó hasta que fue derrotado el ejército invasor y Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas, junto con 2 generales conservadores que lo acompañaron. Decimos pues que la Revolución Mexicana arranca en 1910, pero todavía en época de Lázaro Cárdenas la pólvora se estaba presente porque los norteamericanos compraron parte del ejército para oponerse a la expropiación petrolera que en 1938 realizó el general Lázaro Cárdenas. Decimos pues que los procesos de cambio, en estos 3 procesos de cambio, siempre hemos tenido que realizarlos a un costo muy alto. Por décadas a veces ha terminado. Y hoy esta 4ª transformación, realizarla por vía pacífica, se va a necesitar un gran apoyo popular. Se va a necesitar también un sistema de alianzas amplio y se va a necesitar también poder sortear con mucha inteligencia al vecino del norte que un día provoca y el otro también. Decirles que en el orden económico está muy claro. Él lo dice en un decálogo de 10 puntos. Lo dice que tenemos que realizar una transformación que le dé sustentabilidad al proyecto. Ojo, tiene muy claro que si al proyecto de transformación revolucionaria, en esta nueva revolución, no se le da sustentabilidad, no vamos nosotros a poderlo realizar ni mucho menos sostener. Y habla que la sustentabilidad tiene que realizarse a través del cambio de matriz productiva. Se habla de que vamos a necesitar el concurso del sector social
del sector público y del sector económico. Así establece la Constitución de México en el artículo 28. Tenemos un sistema de 3 propiedades. Decimos también que él ve muy claro que Pemex es necesario y básico y la principal palanca para impulsar el desarrollo económico y estas transformaciones. Se hizo una contrarreforma y un conjunto de contrarreformas neoliberales, van para atrás, pero lo ha dicho muy claro, va a ser en la segunda etapa. Él tiene muy claro que es un problema de correlación de fuerzas, compañeros. Los cambios no es en la idea de que uno amaneció un día muy radical y plantea todo un conjunto de cosas. Bueno, ¿y cómo? Bueno, ¿a dónde está tu correlación? ¿A dónde está tu fortaleza económica? ¿A dónde está tu fortaleza de alianza con distintas clases sociales para realizarla? ¿A dónde está el apoyo del pueblo empoderado? ¿A dónde está la estabilidad macroeconómica? Si estas situaciones no se cuidan, no van a poderse realizar los cambios en un horizonte de sustentabilidad, compañeros. El proyecto de Andrés es muy radical, pero tiene que irse realizando por etapas, siempre con los pies en la tierra. 3 grandes ejes ha señalado en relación a lo económico. El cambio de matriz productiva, que pasa por implementar la política de sustitución de importaciones, que pasa también por volver a hacer rentable el campo, regresando a la política de subsidios, para obtener la autosuficiencia alimentaria, porque no la tenemos, compañeros. No es posible que en la tierra del maíz este país importe más de 14 millones de toneladas para poder alimentar a la población en la tierra del maíz, compañeros. Eso se tiene que revertir y se va a revertir en la medida en que hagamos esta política de apoyo al campo y de rescate a este sector y volvamos nosotros a tener autosuficiencia alimentaria. Pero también, compañeros, pasa por construir un poderoso mercado interno que permita que volvamos nosotros a reconstruir nuestras cadenas productivas que los neoliberales destruyeron. Pasa por cambiar el modelo neoliberal. Y les decimos de manera muy clara que Andrés Manuel López Obrador tiene muy claro este tema, de tal manera que en sus 100 días de gobierno declara el fin del neoliberalismo. Indudablemente que ese es su propósito, pero ese propósito se va a lograr con mucha inteligencia. Ese propósito se va a arreglar con estrategias adecuadas. Y este propósito se va a lograr también en el interés de que a medida que se fortalezca en materia económica y política y social, en esa medida realice los cambios necesarios. Pero también no podemos pelear con toda la derecha en una política de escopeta, afectando todos los intereses. Necesitamos irlos rescatando
en una estrategia de sustentabilidad. Y en eso es que se va a trabajar. De nueva cuenta, se va a lograr trabajar, y eso lo ha señalado, como eje fundamental, instalar en México un estado de bienestar que garantice educación pública y gratuita a todos los mexicanos, desde la educación temprana hasta la universidad. Vamos por 100 universidades más. Ningún mexicano que quiere estudiar debe de quedarse sin esta posibilidad. Eso es estado de bienestar, porque sin educación no hay desarrollo, sin educación no hay transformación. Otro aspecto importante del estado de bienestar es el derecho a la salud. Y vamos por el derecho universal a la salud para todos los mexicanos, garantizándoles médico y medicinas gratuitas. Por otra parte, regresamos también al sistema universal de becados para los estudiantes de las escuelas públicas, de las preparatorias. Y se va a instalar y se está instalando y casi se completa ya el modelo de beca salario para los estudiantes. Se les va a pagar para que estudien y puedan terminar sus estudios y acabar el abandono de las aulas por falta de sustento económico. Todos los muchachos de preparatoria de las escuelas públicas van a contar con una beca universal. No es posible que los proyectos neoliberales exploten, expriman por muchas décadas a los trabajadores y cuando ya no son productivos se les mande al abandono y a terminar en una vida de penurias sus últimos años. Por ese motivo también se instaló de manera universal el apoyo para todos los adultos mayores y se dobló la cantidad de recursos que se va a entregar a cada uno de ellos. Este apoyo es universal. Creemos que a futuro se tiene que revisar, porque decir apoyo universal significa que un magnate de las lomas de Chapultepec o de Polanco o de San Ángel va a tener derecho, si así lo solicita, a esta beca universal. Si consideramos que es una cobertura muy amplia, quizás a futuro hay que revisarla, pero hoy beca universal para todos los adultos mayores sin distinción de condición social. Eso ya es una realidad. Desde luego, se tiene que impulsar el apoyo a la pequeña y mediana empresa, a las microempresas, porque en este país el 80% del empleo lo da la pequeña y mediana empresa, y es a las que se debe de fortalecer, porque en ello está el sustento de la economía de este país y el sustento del empleo. No es en la gran empresa altamente tecnificada donde está el empleo para los trabajadores, es en la pequeña y mediana empresa, y es a estos sectores a los que habrá que apoyar con créditos a la palabra.
se va a acabar la inseguridad, pero no realizando una guerra sin sustento que en este país ya arroja más de 330,000 muertos y más de 33,000 desaparecidos. No es por ahí, es efectivamente cambiando de manera radical el modelo neoliberal, que es el causante de empobrecer a nuestra población y luego mandarla al narcotráfico como una alternativa de vida. La forma más importante de acabar con la inseguridad no es a balazos ni causando muertos. En este país hay más muertos que en Siria, hay más muertos que en Irak y hay más muertos que Afganistán, que son países que todavía tienen conflictos bélicos. No es posible, eso se tiene que detener. En ese sentido, la forma de atenderlo es promoviendo el empleo, rescatando el campo, dándole apoyo universal a los muchachos para que estudien, no rechazar a nadie en las universidades, dando también apoyo a la pequeña y mediana empresa, que son los que generan aquí la forma de trabajo. Es construyendo un poderoso mercado interno que nos relance a rescatar y a reindustrializar este país, porque el neoliberalismo llevó a la quiebra de la pequeña y mediana empresa y de la empresa nacional y nos llevó a transnacionalizar, a extranjerizar nuestra gran empresa y nos llevó a que mucha gente quedara en el abandono. En esa perspectiva, sí, queremos nosotros detener la migración, porque queremos que nuestros connacionales, su sudor, su inteligencia y su talento se quede en México en beneficio de los mexicanos. Por esa razón también, como gran estrategia, se han proyectado 4 grandes cortinas de desarrollo. Contra el muro de Trump, el desarrollo económico y regional de los pueblos. Esa va a ser la alternativa. Y son con métodos sociales como se va a lograr. Una primer cortina de desarrollo es el impulso de proyectos regionales en Centroamérica junto con México. Ya hay 7,000 millones de dólares en acuerdo con los norteamericanos para poderlos impulsar, incluyendo una participación de México. Si es cierto, esto recuerda la Alianza para el Progreso de Kennedy de los 60, que tenía como propósito impulsar el desarrollo regional para evitar los movimientos guerrilleros y las insurrecciones de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. Es cierto que lleva este proceso de desarrollo regional buscar que la gente se quede en sus lugares, pero qué bueno que se quede con su familia, con sus amigos, en sus pueblos, empujando el desarrollo económico y social y no vaya a ser maltratado y discriminado al norte. Mejor en nuestros países que ser objeto de discriminación y abuso y violación a derechos humanos con el norte, con los norteamericanos. La segunda gran cortina de desarrollo es crear una zona económica especial en la frontera sur, también con el mismo propósito, desarrollo regional. La tercera cortina del desarrollo es la construcción de un ferrocarril transísmico, queremos decir que conecta a los 2 océanos, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, entre el Pacífico y Coatzacoalcos. Se trabajará también ahí una zona especial. Y es el mismo propósito, que los nacionales se queden aquí. También, ¿por qué no decirlo? México está abriendo las puertas a los migrantes. Se les está dando una visa humanitaria para que en nuestro país no puedan ser objeto de abusos. No es problema nuestro, es un problema de este proyecto neoliberal que tanto daño ha hecho a los pueblos y que hay que acabar con él.
La cuarta cortina de desarrollo es la que ya se arrancó, y es que en los más de 3,000 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos, se corrió la frontera 30 kilómetros, en algunos casos como el estado de Baja California, todo el estado queda en esta consideración de zona especial. ¿Qué significa? Trae sus riesgos. Las mismas condiciones que existen en los Estados Unidos. Si el IVA en Estados Unidos es de 8% y en México de 16%, en esta zona va a ser de 8%. Pero también decirles que en Estados Unidos el IVA es parejo, también es para alimentos y medicinas. En este país no se pone IVA a alimentos ni medicinas. Entonces va a ser mejores condiciones, porque aquí no hay IVA a alimentos ni medicina, pero sí se bajó ya a 8%. Decirles también que el impuesto sobre la renta, que está en 35 en Estados Unidos y aquí, Trump lo bajó a 20, para efectos de competitividad, México también lo baja a 20. Decirles también que las gasolinas, la energía del gas y también de la luz en Estados Unidos es más baja. Y México homologó los energéticos al costo que tienen los Estados Unidos. En este interés se corre la frontera, y si ustedes pasan una fábrica entera, no va a ser objeto de impuestos, es frontera libre. Si ustedes pasan maquinaria y equipo, camiones de carga, trailers, no va a ser objeto de impuestos. Eso significa, compañeros, una frontera que va a promover desarrollo económico y social, e incluso va a traer capital de muchos hispanos que han hecho fortuna en los Estados Unidos y que van a ver aquí en México mejores condiciones, porque también hay que decirlo, a pesar de que se aprobó doblar el salario en esas zonas, el salario en México va a seguir siendo más bajo que en Estados Unidos, y eso nos va a dar más competitividad. Y eso va a promover, pues, desarrollo económico y social en esta frontera. Entonces, en ese sentido les decimos que hay proyecto. En este sentido decimos que hay visión de futuro. En este sentido les decimos que sí vamos a un cambio radical, pero sí tenemos que tener mucha flexibilidad. Sí tenemos que tener mucha inteligencia. Y también decirles que México se corre a la izquierda en relaciones internacionales, en relaciones exteriores. La doctrina Estrada en plena vigencia. El respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. La no intervención en los asuntos de las naciones. La solución pacífica de los conflictos entre los países. La cooperación para el desarrollo y la igualdad jurídica entre las naciones. Y de nuevo regresa a México el derecho de asilo para los perseguidos políticos del mundo. Estamos muy interesados en que los proyectos de nación de las izquierdas se mantengan, porque no queremos quedarnos solos como en los 60, en donde México y Cuba se sostuvieron enfrentando al coloso del norte, al imperialismo norteamericano. Les recuerdo que en Punta del Este, cuando se expulsa a Cuba, el único voto en contra fue el de México, y el único país que se negó a romper relaciones internacionales con Cuba fue México. Enfrentamos las consecuencias, enfrentamos la confrontación con el imperio, pero nos sostuvimos hasta el final.
Y después de 2 administraciones de derecha y neoliberales que generaron algún conflicto con Cuba, las relaciones con Cuba necesitan regresar a su situación original. Siempre México con Cuba, siempre México con su revolución, siempre México con ese pueblo revolucionario que ha representado el faro de luz de la revolución en todo el mundo, sobre todo a partir de la caída del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética. ¡Viva Fidel Castro Ruz! ¡Viva Raúl Castro Ruz! ¡Viva Miguel Díaz-Canel! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! México siempre con Cuba. También les decimos una cosa muy importante. Un servidor está sorprendido de la rapidez como nos hemos estado corriendo a la izquierda en materia de relaciones exteriores, en materia de política internacional. Y lo que aceleró este reposicionamiento fue el tema de Venezuela. Ahí es donde teníamos que fijar postura, ahí es donde teníamos que dar prueba si este gobierno verdaderamente iba a ser un gobierno de izquierda o no. Y resolvimos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se la juega con la izquierda, se la juega con Venezuela y se la juega con los pueblos latinoamericanos y caribeños y pueblos revolucionarios del mundo. No dejaremos solo a Venezuela, no dejaremos solo a Nicaragua, no dejaremos solos tampoco a Bolivia. Estaremos apoyando y proponemos que lancemos una campaña internacional para luchar por la liberación inmediata de Lula. Porque lo que se ha hecho ahí es un crimen, lo que se ha hecho ahí es un abuso, lo que se ha hecho ahí es judicializar la política para evitar que Lula sea candidato y de nueva cuenta la izquierda gane en Brasil. Ese es el verdadero propósito. Y ante ese encarcelamiento injusto, llamamos a realizar una campaña internacional que no termine hasta que no logremos la liberación de Luis Ignacio Lula. En ese sentido, les decimos que no vamos a caer en las provocaciones de Trump. Tarde que temprano, la confrontación va a ser de frente y directa, pero no es este el momento. Tenemos que fortalecernos. Sería una actitud irresponsable de nosotros si de manera acelerada nosotros caemos en su provocación. Hay que acumular fuerzas, hay que realizar y construir un proyecto sustentable en todos los órdenes. Hay que fortalecernos, hay que empujar a que sigamos manteniendo el poder en los gobiernos de América Latina y el Caribe para las fuerzas de izquierda. Y hay que trabajar para que en los lugares donde se ha perdido, como es el caso de Argentina, como es el caso de Ecuador, que ahí se gana, pero se nos traiciona, como es el caso de El Salvador, trabajemos juntos para que la izquierda de nueva cuenta logre conquistar esos gobiernos para bien de sus pueblos y para bien del movimiento
revolucionario de América Latina y del mundo. A eso nos debemos de comprometer. Y junto con tu amiga Jacob, que siempre hemos tenido una identidad muy fuerte, empujaremos para que esta cuarta transformación de la República se lleve a cabo, como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, de manera radical, para que el México, que tardamos en llegar, pero llegamos, se mantenga la bandera revolucionaria en beneficio del pueblo de México, en beneficio de los pueblos de América Latina y del mundo. A eso apostamos. Nuestra amiga Jacob y el Partido del Trabajo tenemos una alianza no nada más política, sino personal, para que esto se realice y se convierta en una realidad. Con la cuarta transformación y con López Obrador hasta la victoria. ¡Viva Cuba revolucionaria! ¡Viva el compañero Evo Morales! Que en octubre habremos de ratificar su triunfo para un nuevo periodo. ¡Viva Daniel Ortega! Que queremos que siga al frente de la revolución sandinista. ¡Viva Cuba revolucionaria! Comandante Fidel, el comandante Raúl y Díaz-Canel, en esta nueva etapa tendremos que seguir apoyando a Cuba en su modelo de actualización económica para lanzarlo a una nueva situación. ¡Viva Cuba! ¡Viva la revolución cubana! Les queremos decir sobre todo, ¡viva Hugo Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución bolivariana! También queremos decir, ¡viva Lula y viva el Partido de los Trabajadores! Más temprano que tarde, la izquierda recuperará Brasil. ¡Viva Cristina! Y viva también ese proceso revolucionario que esperamos que en los próximos meses se vuelva a recuperar para la izquierda argentina. Y también les decimos, viva la revolución ciudadana de Rafael Correa. Porque traicionado en estas pasadas elecciones se demuestra que de nueva cuenta en el próximo elecciones se volverá a recuperar para la izquierda el proyecto de la revolución ciudadana de Rafael Correa. Les decimos también que esperamos que Colombia, que Perú, que Chile, que Paraguay, que Panamá, que Costa Rica, que Guatemala, Honduras, con el presidente Zelaya también próximamente se recupere para la izquierda esa lucha. Y también, ¿por qué no decirlo? Es importante que para todos nosotros que el Frente Amplio de Uruguay, de nueva cuenta, vuelva a ganar las elecciones. Recomendación que no nos equivoquemos en el candidato. Porque hay que buscar el candidato que gane. Y estamos nosotros seguros que el Frente Amplio tiene la inteligencia para no equivocar. Viva el Frente Amplio de Uruguay. En ese sentido, compañeros, les decimos también, viva Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva México!
Viva América Latina y el Caribe. Vivan todos los pueblos revolucionarios del mundo. Hasta la victoria, compañeros. Compañeros, vamos a la comida y regresamos a las 5 de la tarde para reiniciar los trabajos. Nancy, ¿cómo estás? ¿A las 3 o a las 6?